Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento 7 Jaques proponiendo a todo el mundo que el poscapitalismo superará al capitalismo, al neoliberalismo liberal, financiero, al marxismo, como decía, y también al humanismo de todo tipo y variedad. Vivimos una época de la historia de la humanidad completamente distinta, en la que se hunde casi todo, especialmente aquello en lo que habíamos creído a lo largo de más de 100 años. Muchas cosas han ocurrido desde 1818, cuando nace Carlos Marx. Muchas cosas han ocurrido tras escribir La riqueza de las naciones, Adam Smith. Muchas cosas han ocurrido especialmente desde 1960 y siguientes, en cuanto que el mundo ha sido capaz de resolver casi todo tipo de epidemias. Hemos sido capaces de crear incluso sistemas de bienestar que han funcionado bastante bien. Conseguimos que hubiera pensiones, que hubiera medicina para todos, que se corrigieran las epidemias, que de alguna manera se pudiera acceder a la educación cuando simplemente 100 años atrás prácticamente en la Europa que hoy conocemos no estudiaba absolutamente nadie. La Ilustración se iba abriendo paso, pero iba tan despacio que tuvo que llegar el siglo XX para lo que hoy conocemos como escuelas de todo tipo y variedad surgieran en Occidente fundamentalmente. El movimiento 7 Jaques considera que es útil para cualquier parte del mundo. Cree que puede servir en China, en la China de Xi Jinping, como puede servir en la Cuba de Raúl Castro y los que le sucedan. El movimiento 7 Jaques puede servir los países que han practicado la democracia liberal y puede servir para aquellos países que fracasaron con el comunismo, al igual que para los países que han fracasado con el neoliberalismo a ultranza, que especialmente en Europa y Estados Unidos ha funcionado los últimos 70 años. Hay una serie de autores que se han dado cuenta de lo que está pasando y he insistido muchas veces en que los leáis. Posiblemente los podéis encontrar en PDF, en internet, de muchos de ellos. Hay gente espectacular por el mundo, esta es la realidad. Hay gente que es capaz de ver cómo crece la hierba. Hay gente que es capaz de ver cómo se viene abajo el liberalismo y normalmente lo trata de expresar o bien en Periscope, como hacemos nosotros, o bien en libros. Están en internet, en la red está todo. No os lo enseñarán en las universidades porque siguen estando demasiado influidas por el pasado reciente. Pero lo que es indudable es que todo está cambiando a una velocidad impresionante y debemos ir pensando que ni sirven los partidos políticos para nada, ni sirven los parlamentos de las democracias liberales, ni sirven los gobiernos, ni sirven los aparatos judiciales cuando se quedan obsoletos. De los artículos que he leído esta semana, de Le Monde Diplomatique, de Financial Times, de The Economist, incluso alguna revista española que publica los domingos alguna cosa nueva, interesante de fuera de España, de todos los artículos me ha sorprendido uno
que en el fondo habla de uno de los asesores de Donald Trump. Una persona que de alguna manera considera que la América esa tan respetada, tan reverenciada, tan envidiada, que América es un Titanic que no sabe dónde va en estos momentos. Y creo que tiene razón y encaja con lo que estamos diciendo nosotros, lo decía Harari, lo decía Paul Newman, lo decía Paul Mason. Es curioso que gente del mundo del teatro, del cine, incluso gente no precisamente excesivamente estudiada, sin embargo, ven que América es un Titanic en estos momentos. Hay gente que quiere salvar el Titanic y la pregunta que yo me hago ¿es posible salvar Estados Unidos desde la perspectiva del neoliberalismo, última fase del capitalismo que ha estado imperando en Estados Unidos precisamente desde 1970? En mi opinión, no. Pero seamos respetuosos y veamos lo que ellos piensan, cómo se puede salvar América. Y utilizan de alguna manera el punto de vista de los libertarios, que no los liberales, algo bastante diferente. En el artículo decían de alguna manera que lo que debe defender Estados Unidos en estos momentos es que la libertad del individuo está por encima de todo y que por lo tanto al individuo hay que facilitarle que use armas, que tome drogas si lo considera conveniente, que practique la sexualidad como le parezca, siempre que no haga o que no utilice la violencia contra los demás. Segundo punto, es un punto importante más que nada por lo que representa. El Estado debe ser mínimo y consecuentemente los impuestos deberían eliminarse. Esto es lo que dice Thiel, que es uno de los asesores de Silicon Valley de Donald Trump, uno de los pocos que creyó en Donald Trump y que financió su campaña electoral. Otro de los puntos que también guarda relación con estos dos anteriores, quiero decir, Estado mínimo, no debería haber impuestos, la seguridad y los programas de asistencia también tienen que ser analizados seriamente. Por descontado que para un libertario como Thiel, los tratados de comercio internacionales no son útiles, y no solo no son útiles, sino que crean graves problemas porque no funcionan nunca con igualdad, sino que premian a unos y castigan a otros. Otro tema importante para Thiel. La propiedad privada es sagrada. Durante los últimos 150 años, la propiedad privada, en buena medida, se ha considerado sagrada. No siempre por descontado, porque cuando han interesado otras cosas, se han saltado olímpicamente lo del derecho a la propiedad. El otro punto interesante, por lo que supone, y que luego nosotros lo contrastaremos con lo que decimos, es que la competencia, aquello en lo que creían los liberales, el libre mercado, la competencia solo es para perdedores. Que en el mundo empresarial lo que debería primar son aquellas empresas que son capaces, por tener equipos de gente preparados e inteligentes y capaz de tocar aquellos temas que de verdad interesan a la humanidad. Para Thiel, insisto, los monopolios de este tipo de empresas, gigantes empresariales de verdad que desarrollan cosas, no habría que prohibirlos. Nosotros hemos aquí hablado mucho de los monopolios en el poscapitalismo y hemos dicho, para que la gente lo tenga claro, es que no tiene sentido los monopolios eléctricos que existen en Europa, entre otras cosas, porque la única manera que tienen de conseguir beneficios es utilizar los boletines oficiales del Estado de todos los países europeos.
Los monopolios eléctricos en Europa, que en el fondo solo sirven para comprar voluntades, no tienen sentido en estos momentos. Al igual que las energías fósiles, que fundamentalmente son las bases de la producción de energía de estos monopolios europeos e incluso, no tan importante, pero también americanos. Decíamos entonces que los monopolios geniales de empresas como Google, como Apple, dice Thiel, son imprescindibles. Y yo pienso que la única matiz que habría que considerar es si esos monopolios deberían ser privados o públicos cuando es inevitable que esos monopolios sigan funcionando. Otro tema que le preocupa a Thiel cuando habla de la América que es como un Titanic sin rumbo es que hay que reducir el papel de Estados Unidos en el mundo como cualquier otra potencia. Otra cosa que define como serio y que hay que corregir o tratar de cambiarlo radicalmente es que los americanos no creen hoy día ni en periodistas, ni en artistas, ni en expertos, ni en profesores universitarios. Y todavía añade más, en la Universidad de Estados Unidos no se aprende absolutamente nada. Se la puede considerar obsoleta y como mucho es una fuente de alumnos que terminan sus carreras completamente endeudados porque les han financiado unos estudios que encima no les van a servir para nada. Por lo tanto, Thiel dice que hay que educarse, en eso coincidimos, cada uno se tiene que educar por sí mismo. Los profesores tienen que ser capaces de enseñar a la gente a aprender, a utilizar Internet, a utilizar los buscadores, a conocer las páginas más importantes de ciencia y tecnología, a ser capaces por sí mismos de aprender cada día. Todo aquel que deja de aprender porque simplemente se limita a mantener los conocimientos que sacó cuando terminó la oposición de registrador de la propiedad o de abogado del Estado como Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, son gente completamente obsoleta para todo. Obsoleta, sus conocimientos son del pasado. Y con todos los respetos, en la medida de que en los parlamentos se legisla como se legisla, que lo mismo da aprobar una reforma laboral que derogarla, porque en realidad eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que ocurre realmente en los mercados laborales del mundo. Si no nos damos cuenta que lo importante es cómo está cambiando los modos de producción, si no nos damos cuenta de que industrias completas como el automóvil se están robotizando a una velocidad impresionante, si las tecnologías 3D siguen avanzando, si todo tipo de industrias en estos momentos está escupiendo gente a la calle porque están sustituyéndola por robots, cuando está ocurriendo esto, la preocupación de los gobiernos como el gobierno de España debería ser o como el gobierno de Cuba o como el gobierno de Brasil. La preocupación es cómo resuelves una economía en que el empleo está cayendo, el empleo, digamos, de funcionariado no sirve absolutamente para nada o para muy poquito y en realidad ¿cómo resuelves el que el 50% de los jóvenes prácticamente salgan de las universidades y no tengan manera de ocuparse? Cuando lo hacen, se dedican a vender Coca-Colas o a poner comidas en restaurantes. Esta es la problemática que tenemos en estos momentos y es la problemática que hay que resolver. No ha ganado Trump por casualidad en Estados Unidos, ha ganado porque lo han votado. Y analicemos un poquito lo que es la inteligencia de Estados Unidos y lo que podría ser la inteligencia del movimiento, o lo que es la inteligencia del movimiento 7 jaques, como os he dicho, postcapitalista, postmarxista, posthumanista. Nosotros consideramos que la inteligencia americana, desgraciadamente para ellos, ha ejercido demasiado de liberal en los últimos años, porque liberal se puede considerar en Estados Unidos tanto el Partido Demócrata como el Republicano. Pues bien, esas élites agonizan y encima no entienden qué está pasando.
Los demócratas americanos, pero también algunos republicanos, reprochan al pueblo americano que sea inculto. Los llegan a tratar de imbéciles manipulados por demagogos. Pero en realidad, a lo mejor el problema lo tienen ellos, más que el propio pueblo, que normalmente vota a quien le da la gana y vota con B a quien considera que debe irse a hacer puñetas. En Estados Unidos no estaban contentos con Obama y menos con Hillary Clinton. Y tampoco con Bill Clinton, su marido, por la forma de interpretar cómo debe funcionar la política, las fundaciones, Wall Street y demás. En Estados Unidos dicen ahora mucha gente, también en la prensa española, un país acostumbrado a la mansedumbre, un país con una prensa mansa como corderos, una prensa, unos tertulianos comprados absolutamente en un 99%, toda esa gente no se da cuenta que Donald Trump es ahora presidente de Estados Unidos, por muy incompetente y vulgar que lo consideren. El problema es quiénes son los incompetentes, quiénes son los vulgares, cuando las decisiones de Donald Trump van a afectar desde luego mucho a los españoles, o a los franceses, o a los alemanes, o incluso a la gente del Reino Unido que se salió con mucho sentido común de la Unión Europea. En estos momentos, en Estados Unidos, las grandes capitales, estamos hablando de New York y hablamos de San Francisco, esas capitales votaron, o esos estados donde están, votaron decididamente por Hillary Clinton, ya han perdido. En tanto que el mundo rural, el mundo profundo de Estados Unidos, el oeste, el centro de Estados Unidos, pero no solo ellos, han votado decididamente a Donald Trump porque lo que realmente les preocupaba eran sus ingresos y su perspectiva de futuro con un capitalismo que se hunde, con un neoliberalismo financiero, con una banca quebrada completamente en su totalidad, que utiliza los recursos del Estado para poder aguantar, pero sabiendo que eso no lo salva a nadie, porque es completamente imposible. Bien, decía que en Estados Unidos las personas instruidas se consideran en posesión de la razón. No solo pasa allí, también pasa en otras partes del mundo, y se sienten desconcertados ante los filisteos que quieren, en el fondo, según ellos, acabar con su presencia y su utilización completamente manipuladora de los medios y de las universidades en los que trabajan. Lo curioso de Estados Unidos es que gente instruida y no instruida ha votado a Donald Trump. Gente instruida y no instruida. Por algo será. Y por lo tanto, ¿por qué tienen que tener la razón los que han perdido las elecciones? ¿Por qué los que han perdido las elecciones creen en el libre comercio, en la inmigración, en, por decirlo de alguna manera, en la reducción del estado del bienestar, en políticas progresistas muy discutibles? ¿Por qué la gente instruida cree en todo esto cuando la gente que no cree en ellos vota precisamente a una persona que decía que a él lo que le gusta es que le voten la gente que no está instruida? Esta es la realidad. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos y por lo que la inteligencia americana tiene que hacer un ejercicio de reflexión muy importante. El problema de la inteligencia a lo largo de la historia es que finalmente, al menos así lo vimos en la Europa de entreguerras, al final esa gente instruida o que se cree instruida, esa gente que en el fondo considera que la gente se equivoca votando, esa gente terminaron formando el partido nazi en Alemania y terminaron formando partidos de todo tipo y variedad en la Europa de entreguerras que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabéis lo que ocurrió.
Estados Unidos se impuso completamente. Estados Unidos condonó la deuda a muchos de los países que habían intervenido en la guerra. Estados Unidos potenció a Alemania y potenció a Japón, los países que más barbaridades habían hecho a lo largo de la guerra, países que exterminaron y experimentaron con personas sin piedad de ninguna clase. A esa gente les ayudó Estados Unidos porque los consideraban los que más rápidamente podrían salir del hundimiento y potenciar la economía europea y por lo tanto ser clientes de Estados Unidos. La verdad que de 1945 a 1971 hubo un equilibrio bastante serio en el mundo. Había dos grandes potencias y una de ellas se apoyaba en el liberalismo, la otra se apoyaba en el marxismo. En 1989 la URSS cae, y no tanto por victoria de Estados Unidos como porque ellos mismos en un momento determinado son incapaces de defender el comunismo que teóricamente iba a suponer un paraíso en la tierra. Pero como es natural, tanto en un país, en un imperio, como en el otro, la realidad es que la tecnología fue avanzando y fue interesante ver cómo la carrera espacial se libró muy fuertemente y demostró que tanto Estados Unidos como Rusia eran capaces de llegar a la Luna, de que eran capaces de abordar el poder seguir en Marte, y sin dudas de ninguna clase se pensó que había la capacidad de poder ir a conquistar el universo. En el 1989 cae el muro de Berlín. La economía americana empieza a tener serios problemas tras la guerra de Vietnam. Esa guerra de Vietnam, como la guerra de Irak, que fue apoyada precisamente por los que se considera gente culta de Estados Unidos y Europa, esas guerras que no sirvieron absolutamente para nada, traen como consecuencia que hay que buscar soluciones y surge la última fase del neoliberalismo financiero, que en realidad lo que consigue es que las desigualdades y el crecimiento de la deuda aumente en todo Occidente. La realidad es que de 1989 a 2007 el sistema financiero monetario internacional se hunde todos los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, la hidra bancaria formada por 28 bancos en todo el mundo, fundamentalmente bancos americanos, Reino Unido, Alemania, China y Francia, por ejemplo. Esa hidra formada por 28 bancos se hunde estrepitosamente, y lo que es más grave y curioso es que después de hundirse, después de conseguir el apoyo total de los bancos centrales y de los estados que de alguna manera, con independencia o no, soportan a los bancos centrales, quiebran también porque en el fondo, cuando quiebran los grandes bancos de inversión, quiebran los bancos centrales de esos países. Y cuando quiebran los bancos centrales quiere decir que de alguna manera economías como la norteamericana, el Titanic del que habla Thiel, economías como la del Reino Unido, economías como la de la Unión Europea, supeditada en buena medida a los intereses de Alemania, se vienen abajo, y esa es la problemática en la que en realidad estamos en estos momentos. El capitalismo se hunde y hay gente en Estados Unidos que quieren ver si son capaces de recuperar, digamos, los tiempos anteriores a 1990. En mi opinión, vano intento que terminará en un fracaso, pero que de momento está consiguiendo que el capitalismo borre uno tras otro todos y cada uno de sus principios. Cuando vemos cómo la bolsa española sube en estos instantes, cuando vemos cómo el Deutsche Bahn ha subido la acción de 10 a 17 euros en los últimos 3 meses, cuando todos sabemos que el Deutsche Bahn, valiendo lo que valga, está completamente quebrado sin solución de ninguna clase, cuando vemos que los mercados de deuda se intentan soportar, cuando ya prácticamente
estamos ante una burbuja de la deuda, de algunas especialmente como la alemana, pero también de otras europeas también. Cuando estamos en una situación de este pelaje, nos damos cuenta de que el capitalismo ha renunciado a sus principios y en el fondo está utilizando los fracasados en la Unión Soviética, que es el intervencionismo total de todo tipo de mercados, no solo las bolsas y los mercados de deuda, sino también, por descontado, los mercados de commodities y de todo tipo de material o producto que pudiera haber interesado que funcionara en un mercado libre, como había ocurrido a lo largo de los últimos 30 años. El liberalismo se está cargando todo sencillamente porque, como nada funciona, intentan mantener la situación. El problema es que, como decimos, antes o después veremos la extinción de los bancos y con ello la extinción de las grandes empresas de muchos países. Solo se salvarán aquellas empresas que estén trabajando y pensando en el futuro, que estén pensando en la nanotecnología, en la biología, en las ciencias de la vida, todas aquellas ciencias que de alguna manera se consideran capaces de alguna forma de parar el cambio climático, aunque es muy discutible que eso sea cierto. Solo esas empresas irán quedando, con lo cual vamos a ver una especie de extinción de empresas en Occidente, Europa por descontado, España más todavía, que va a ser seriamente preocupante para todos. Decimos que con la política actual no se va a ningún lado. Si la gente no se da cuenta de que la seguridad social no será capaz en los próximos tiempos de poder atender pensiones e incluso desempleo, la gente va muy equivocada. Los políticos deberían estar en estos momentos pensando en qué se puede hacer en una economía postcapitalista, en una economía colaborativa, en una economía que nada tiene que ver con la economía que hemos visto en los 30 años últimos del siglo XX. El que no entienda esto no entiende absolutamente nada. Como decíamos, los gremlins financieros se han cargado el sistema financiero, el gremlin laboral está forzando al capitalismo a desarrollar tecnologías que no había utilizado hasta ahora y que son imprescindibles para poder seguir manteniendo costes, para poder seguir vendiendo sus productos, y consecuentemente vamos a ver un desempleo que irá aumentando a lo largo de los próximos años en una manera que no había ocurrido tampoco en los últimos 50. Cuando esto ocurre, no queda más remedio que cambiar los sistemas fiscales, que cambiar los sistemas de seguridad social, que cambiar incluso la forma política con los regímenes en los que se mueven en los distintos países. Cuando surge un problema de esta envergadura, no hay más remedio que cambiarlo todo y buscar qué es aquello que mejor puede cumplir con el objetivo que hay, es de mantener un bienestar razonable para gente que incluso no tenga ingresos. Los próximos años, sin dudas de ninguna clase, vamos a ver cómo lo que ha ocurrido en Estados Unidos se va a repetir en Francia, se repetirá en Holanda, se repetirá en Alemania. Estamos convencidos de que Angela Merkel tiene ya los meses contados y normalmente en casi toda Europa lo más probable es que veamos que los electorados reaccionan justamente lo contrario a como lo habían hecho en el pasado. Quiere decir, partidos de derecha e izquierda como los partidos popular y socialista que hay en España, o como el Partido Socialista y los partidos de derecha franceses y alemanes, veremos que son rechazados por la gente, entre otras cosas, porque no tienen programas para abordar el poscapitalismo que viene. Una economía con mucha gente en el paro y una economía que tiene que atender cosas tan serias como el cambio climático, la no utilización de las energías fósiles y alguna cosa positiva como puede ser acabar con los impuestos al sol, que nos pueden permitir claramente el tener una energía muy barata que en el fondo supondrá una mejora de las rentas de todos los ciudadanos del mundo. Vienen tiempos muy interesantes y, como os digo siempre,
todos tenemos la obligación de profundizar en los temas de los que estamos hablando. Las últimas preguntas que me haría hoy serían: ¿qué ocurrirá al mercado laboral cuando la inteligencia artificial consiga mejores resultados que los que conseguimos hoy día los Homo sapiens? ¿Cuál es el impacto político de una nueva clase de personas sin trabajo, pero no porque no quieran trabajar, sino porque no lo encuentran? ¿Qué ocurrirá en las relaciones entre todos, en las familias, en aquellos núcleos, digamos, en países en que se van a tener serias dificultades para pagar las pensiones? ¿Qué ocurrirá cuando, para más INRI, la nanotecnología y las medicinas regenerativas consigan convertir a la gente de 80 años en jóvenes de más o menos 50? ¿Qué hará la sociedad humana cuando la biotecnología permita que la gente pueda vivir más de 100 años? ¿Qué pasará cuando se abra la brecha entre ricos y pobres? A todas estas cosas hay que contestar, y en ello estamos el movimiento 7 Jaques en España y en los movimientos 7 Jaques de todo el mundo. Amigos, mañana seguimos desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Saludos a todos.